Ella estaba petrificada. No solo molesto o asustado. Estaba legítimamente temblando en las rodillas. En los brazos de Emilia yacía el cuerpo inmóvil de un joven. El aire todavía estaba caliente por el ataque anterior que se dispersó en el aire, por lo que no tenía forma de medir si la temperatura corporal del niño estaba bajando. ¡Ah! ¿Ah? Dejó escapar un pequeño chillido, sintiendo que el corazón se le trababa en la garganta. La idea de que lo que tenía en sus manos podría serlo. Un cadáver. Emilia ni siquiera quería entretenerlo. Sin embargo, la escena ante sus ojos era imposible de negar. Maldita puta inmunda. Es mío. Mujeres repugnantes, adúlteras y guarras como tú deberían ser quemadas en la hoguera. Te burlas del amor con ese cuerpo fetichizado y feo diseñado solo para seducir a los hombres. Te mataré. Yo te mataré. Ah. Lo quemaré todo. A pesar de la furiosa, trastornada y loca mujer que actualmente le lanzaba maldiciones y amenazas de muerte como si fuera el mayor mal de este mundo, la atención de Emilia había sido captada de lleno por el joven que se aferraba a ella. Su cabeza se deslizó junto a su pecho y acercó su oreja a la de él mientras murmuraba en silencio cada oración que se le ocurría. Tararear. Jue. Eloes. Había algo. Había algo. Allí estaba. Escuchó algo. Ella lo escuchó. No fue silencio. Un latido. Había oído el latido de un corazón. Eloes. Emilia jadeó, repentinamente golpeada por un estallido de energía que apenas pudo contenerse. Lo que había esperado tan desesperadamente se había hecho realidad. Realmente era él. No pudo evitar que algunas lágrimas se le escaparan de los ojos mientras una vibrante sonrisa crecía lentamente en su rostro. Está vivo. De alguna manera. Se les había concedido otra oportunidad. Tal vez las cosas nunca volverían a ser como siempre habían sido, tal vez él se negaría siquiera a mirarla, tal vez incluso intentaría vengarse de todos ellos por lo que hicieron. Pero eso no importaba, porque ahora estaba muy feliz de que él estuviera vivo. Lentamente, acercó su cuerpo al de ella y lo envolvió en un profundo abrazo. Emilia no pudo evitar expresar la alegría que sentía, así que hundió el rostro en su hombro y lloró. Todas las lágrimas que había estado conteniendo desde que él murió. Las emociones que había reprimido profundamente dentro de sí misma para permanecer fuertes durante el resto del campamento ahora estaban a la vista. Wadag. Subaru. Te estás vivo. 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 Él todavía estaba inconsciente y su situación aún era precaria, pero Emilia perdió momentáneamente toda su conciencia y se dio al sentimiento. No podía oírla en ese momento, lo cual seguía siendo desalentador. Pero lo que quería decir a continuación era algo que necesitaba decirse, independientemente de si Subaru estaba despierto o no. Justo cuando la corriente de disculpas estaba a punto de fluir de sus labios, el sonido de la magia Jin llamó la atención de Emilia. Caca. Sé, ¿cómo pudiste dejar a Betty sola así, supongo? El culto W, el espíritu de pelo de taladro se quedó en silencio, mientras la magia de vuelo que había usado para llegar aquí la colocó suavemente sobre el camino adoquinado. En los brazos de Emilia había algo, o más bien alguien, más allá de toda comprensión. Eso. La otra persona que acompañaba a Emilia finalmente había llegado a la batalla. Con las prisas, Emilia se había visto obligada a dejar atrás a Beatrice momentáneamente para asegurar su rápida llegada. Ahora, sin embargo, el gran espíritu podía ver la escena desarrollarse en todo su esplendor. Sí. Está vivo. Emilia quería compartir la alegría de su corazón con Beatrice, pero a diferencia de ella, el iris de mariposa de Beatrice temblaba de inquietud. Según todos los indicios, el hecho de que Subaru estuviera vivo era una gran noticia. ¿Pero qué significó eso para ellos? El dolor que había sentido desde la muerte de Subaru había eclipsado muchas veces el sufrimiento de esos 400 años. No estaba segura de que su corazón pudiera aceptar las palabras que sabía que merecía recibir. Ahora tú también. Ah. Degeneradas, criaturas lujuriosas, quitad las manos de mi marido.
Nuestro amor puro no se puede comparar con vuestra prostitución pervertida y puta. ¿Habéis venido a quitármelo? No es así. Aben, no es así. Sirius, que no debía ser ignorado, lanzó un ataque desenfrenado hacia Emilia y Subaru, pero ella reaccionó rápidamente, agarrando a Beatrice y lanzándose lejos. En medio del ataque, pudo patear el cuerpo inconsciente de Julius fuera de la línea de fuego, sin embargo, no pudo reconocerlo después de lo mucho que había cambiado su apariencia. BBTS. Mientras Emilia volaba por el aire, el pequeño cuerpo de Beatrice fue aplastado contra el de Subaru, su mejilla chocó contra la de él. Hasta ahora, Beatrice se había distanciado en gran medida de la idea de volver a ver a su contratista, por lo que su reencuentro sería así abrupto, hizo que Beatrice se sonrojara de vergüenza. Esperemos. Por favor, espera. ¿Deberías esperar? ¿Esperar? Te pedimos que esperes. Todavía estábamos comiendo, Tsu. Al instante, Emilia pudo sentir una nueva presencia detrás de ella y respondió enviando una patada devastadora a la persona que se atrevió a acercarse sigilosamente. Sin embargo, su pie terminó rozando el aire viciado cuando se dio cuenta de que se habían ido. ¿Qué? Eso fue extraño, sé que había alguien detrás de mí, permítanos presentarnos. Somos los arzobispos del pecado de la gula del culto de las brujas, Royal Pard. La palabra gula murmurada cerca de Subaru fue suficiente para provocar miradas de Emilia y Beatrice, quienes estaban divididas entre su intenso odio por el niño andrajoso y su deseo de proteger a Subaru en lugar de luchar. Mi esposo. Devuélvelo. Es mío. Los quemaré a todos hasta convertirlos en cenizas. Tanto Emilia como Gluttony se vieron obligadas una vez más a evadir el ataque de Sirius, obligándolos a ambos a regresar al callejón desde el que comenzaron. Se estaba volviendo obvio que no iban a lograr ningún avance a este paso, y Emilia no estaba segura de poder manejarlos a los dos a la vez. Qué desafortunado sería tener que volver a verte, Sirius. Me llevaré a Subaru conmigo, así que aprovecha esta oportunidad para huir. No planeo perdonar a ninguno de ustedes que intente detenerme. Incapaz de resistirse a burlarse del cultista de las brujas que les causó tantos problemas en Priestella, Emilia abrazó a Subaru aún más cerca de ella, logrando el efecto deseado y haciendo que Sirius se sintiera aún más abrumado por sus divagaciones beligerantes. Tú. ¿Cómo te atreves a hablar como si supieras el alcance de nuestro amor? Todo lo que entiendes es manipular a los hombres con ese cuerpo pecaminoso, escoria pútrida. Quemaré esa bonita piel tuya hasta dejarla negra. Mientras Emilia se preparaba para esquivar el ataque que se aproximaba, vislumbró la forma inconsciente de cierto señor de APA que yacía justo detrás de ella. De repente, se dio cuenta de lo tonto que había sido su comportamiento, ya que ya no había tiempo suficiente para levantar una pared de hielo y bloquear el ataque. Vita, supongo. La dirección de la bola de fuego cambió inmediatamente 90 grados, haciendo contacto con el suelo como si hubiera sido forzada hacia abajo con magia de gravedad. En realidad, había sido forzado a bajar con magia de gravedad. Ten más cuidado con Betty y SS, supongo que, Beatrice estaba molesta por la bravuconería de Emilia que los ponía a todos en aún más peligro, pero cuando comenzó a castigarla, la pronunciación del nombre de Subaru aún se le escapaba por completo y terminó murmurando la última parte de su declaración con un sonido vergonzoso. Lo haría si pudiera, sin embargo, dudo que nuestro escape sea fácil. Qué descuidado de tu parte, TSA. Cuando Gluttony apareció una vez más detrás del trío, Emilia predijo su ataque y le lanzó una patada devastadora en la cara, enviando al niño arzobispo volando a través de las paredes de ladrillo que bordeaban el camino. Con todo lo que se le había confiado en ese momento, era seguro decir que Emilia estaba llena de energía latente. Había muy pocos combatientes que pudieran sobrevivir al ataque de dos arzobispos trabajando juntos, mucho menos mientras carga y defiende a otros dos. Cualquier otro combatiente reconocería que la situación es terrible y probablemente perdería su espíritu de lucha. Pero, por extraño que parezca, ahora se sentía más libre de lo que se había sentido antes. Agárrate fuerte, beaco. No llames a Betty TH. Kia.
Emilia envolvió los brazos colgantes de Subaru alrededor de Beatrice, tomándose solo brevemente un momento para asimilar la abrumadora ternura resultante de esa lección. El rostro de Beatrice estaba rojo como un hapa, y de mala gana se dejó abrazar para ocultar su rostro de la sonriente Emilia. Sería más fácil para ella maniobrar con las extremidades de Subaru encerradas alrededor de ambos en lugar de colgar en el aire. Por eso lo hizo. No había ningún motivo oculto. Ninguno. Ninguno en absoluto. Es seguro decir que Sirius no era fanático de esta escena. Las palabras para describir su rabia ya no existían en el lenguaje humano, por lo que rechazó cualquier intento de comunicación real. Con cada grito, les lanzaba otro ataque de fuego, que Emilia detuvo usando paredes de hielo y aplicaciones creativas de su magia. Esto es problemático, contenerla sin atacar directamente es una tarea difícil. Sin mencionar que sus emociones están empezando a afectarme. Antes, Emilia había sido relativamente inmune al efecto de transmisión emocional de Warwick en gran parte debido a su concentración en Subaru y los abrumadores sentimientos de alegría que eclipsaban cualquier interferencia externa. Ahora que su atención estaba fuera de Subaru, a pesar de que Emilia era consciente de la habilidad de Sirius, todavía podía sentir que llevaba a su estado de ánimo a un lugar cada vez más enojado. De hecho, el mejor curso de acción es retirarse. Ninja. Beatrice lanzó un hechizo ninja a Sirius, pero la mujer vendada agitó sus cadenas frente a ella, rompiendo los cristales antes de que pudieran hacer contacto. Roy todavía estaba fuera de combate, pero Beatrice no podía descartar un escenario en el que él los derrotara. Pero no podemos dejar atrás a esas otras personas. Estaban luchando y haciendo lo mejor que podían. Emilia podía decir la identidad de uno de ellos. El cabello de Cadomon era un claro indicio, pero la otra persona que había colapsado debajo de Subaru también había sufrido un daño considerable. Si se trataba de uno de los caballeros de la capital, Emilia estaba dispuesta a regalarle una buena suma por librar una batalla tan desesperada y proteger a Subaru. Tenemos que pensar en algo, supongo. Esto es insostenible, de hecho. Beatrice vio otra bola de fuego acercándose a ellos y arrojó a Murak sobre todos ellos antes de que todos saltaran en el aire una vez más. Cualquier situación en la que Emilia tuviera que sacrificar a Subaru estaba fuera de discusión. Emilia estaba segura de que una vez que lo hiciera, esos dos arzobispos harían todo lo que estuviera en su poder para atraparlo. Cuanto más permaneciera aquí, más afectaría la autoridad de Sirius a su juicio. Si se enojaba lo suficiente, incluso podría poner en riesgo la vida de Subaru mientras peleaban. Sin embargo, huir tampoco era una opción, ya que los combatientes restantes serían perseguidos y eliminados. Realmente fue complicado. Tengo una idea. Beako, cuando aterricemos, necesitaré que lo distraigas. Guía. Betty te lo advirtió, de hecho. No llames a Betty por ese nombre. La indignación brotó de Emilia como si la protesta de Beatrice nunca hubiera sido pronunciada. Seguramente más tarde le pellizcaría las mejillas a esa desvergonzada por actuar tan burlonamente hacia un espíritu distinguido como ella. Pero ahora... ¿Puedes hacerlo? Sé que esto es una gran responsabilidad para una joven como tú, H.A. Emilia bloqueó otra bola de fuego con su magia, llamando a Beatrice con preocupación en su voz. No me midas con esos estándares lamentables. De hecho, soy mucho mayor que tú. Por supuesto que Betty puede hacerlo. Beatrice se movió en la posición de sándwich en la que estaba, tratando de evitar que Subaru saliera volando y al mismo tiempo manteniendo una mano libre para lanzar magia. Durante su encuentro anterior con Sirius, Subaru había especulado que Shamak sería un posible contraataque para la autoridad tipo Nek de Sirius, pero resultó ser en gran medida ineficaz. Si Beatrice hubiera entrado en esta pelea sin esa información, estaba segura de que ese habría sido su plan para contrarrestar la habilidad de Sirius. Sin embargo, con ese indicio de conocimiento en el fondo de su cabeza, todavía pensó que podría ser útil como distracción. Beatrice solo rezó para que Emilia pudiera hacerlo funcionar, ya que su maná no era infinito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mío! ¡Devuélvelo!
Mientras Emilia bajaba por los lados del callejón, los ojos inyectados en sangre de Sirius se encontraron con sus decididos ojos azul púrpura, cada uno de ellos reflejando la intención asesina del otro y duplicándose el uno hacia el otro. ¿Tanto lo quieres? Bien, llévatelo. Emilia golpeó el pie de Beatrice con el suyo, indicándole que había llegado el momento. Si tuvieran un momento en privado, Beatrice realmente necesitaría sermonear a esta chica sobre lo que constituye una preparación adecuada, ya que habían pasado menos de 5 segundos entre que aceptó este plan y recibió la señal. El Shamak. La capital resonó con los gritos de los ciudadanos que huían y los crujidos de las llamas quemaban esporádicamente edificios por toda la ciudad. Se formaron cuellos de botella a izquierda y derecha, con personas atrapadas en las estrechas calles del distrito comercial y canalizadas directamente hacia el fuego enemigo. Fue un caos total. No hace falta decir que tenía mucho trabajo por delante. Incluso con sus magníficas habilidades, tener que tomar todos esos desvíos para ir a rescatar a los desafortunados que deambulaban por las calles lo ralentizó considerablemente en su ruta para localizar a todos. Decidiendo que necesitaba hacer otra pausa para explorar sus alrededores, se detuvo en el techo de un edificio y escudriñó el horizonte en busca de signos de vida. Con el gran incendio que afectó a gran parte de la capital, solo las ráfagas de viento resultantes que alimentaron la tormenta de fuego fueron comparables a las velocidades del viento que uno podría ver en un huracán. En medio de la tempestad, permaneció imperturbable. /diagonal dos cultistas de brujas que lo habían visto en el suelo cayeron de rodillas y sus cuerpos se hundieron en el suelo. Antes de que tuvieran siquiera la oportunidad de atacar, habían sido asesinados sin piedad. ¡Guau! Parece que mis ojos no me engañaron, él realmente es un imán para los problemas. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevaste? ¿A dónde? Habiendo desaparecido de su vista, Emilia junto con Beatrice y Subaru no estaban a la vista. El hechizo Shamak le había resultado bastante fácil de disipar. Con solo un movimiento de sus cadenas y algo de su magia de llamas, la nube negra se dispersó en el aire estancado. Clink detrás de ella, el sonido de una espada zumbó peligrosamente cerca del oído de Sirius. Afortunadamente para el arzobispo, todavía tuvo tiempo suficiente para apartarse del camino de este ataque sorpresa. Hega. HJH. Frente a ella estaba. Querida. Ah, ahí estás. No te preocupes, mi amor por ti nunca desaparecerá. El humo se disipó por completo y la forma que había distinguido de repente se volvió mucho más descriptiva. Lo que tenía delante no era el recipiente de su querido marido, era una burda burla. Una estatua hecha de hielo, con un rostro que se parece perfectamente al de Natsuki Subaru. En su mano había una espada elaborada con el hielo que formaba su cuerpo. Tú no eres él. ¿Dónde está? Dime ahora. Cuando terminó de hablar, una bola de fuego envolvió la estatua de hielo, convirtiéndola en una nube de vapor de agua que contenía suficiente calor como para quemar madera. Su espantosa magia no era algo con lo que se pudiera jugar tan fácilmente. Mirando a izquierda y derecha, Sirius no pudo ver a nadie nuevo viniendo a atacarla. El callejón se había vuelto inquietantemente silencioso, no dejando la otra opción que regresar a la carretera principal e ir a acabar con los otros dos combatientes. Quizás eso sería suficiente para sacar al agresor. Sin embargo, cuando entró en la calle principal. Clink, 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 clink. Un ejército entero nació ante sus propios ojos. Todos estos soldados tenían un parecido sorprendente con Subaru, cada uno con un tipo diferente de arma. Lanzas, espadas, arcos, hachas e incluso simples puños cerrados. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes es él. Ella gritó mientras lanzaba ataque tras ataque a los soldados de hielo, pero casi todos sus ataques fueron bloqueados por una pared de hielo correspondiente. Este ida y vuelta se estaba volviendo bastante molesto. Los quemaré. Sí, los quemaré a todos y cada uno de ellos.
A los hombres que dejaste aquí, los serviré hasta convertirlos en carne burbujeante y vapor rojo. Sirius decidió ignorar a los molestos clones por ahora y concentrar toda su energía en matar a los otros dos hombres. Tanto Julius como Cadomon estaban amontonados uno encima del otro detrás del muro de soldados de Subaru. Todo lo que tenía que hacer era abrir un camino a través de ellos y no tendría problemas para destripar a los atacantes restantes. Sirius mató a dos de ellos, mientras otro le lanzaba una lanza. Antes de que pudiera hacer contacto, rompió el proyectil con sus cadenas y lanzó una bola de fuego a los dos últimos que bloqueaban su camino. Los retratos primitivos, pestilentes y provocativos de mi marido no me disuadirán, zorra medio bruja. Uno de los Subarus con hachas es destrozado por las cadenas de Sirius, dejando solo una estatua desarmada para defenderse del sanguinario arzobispo. Sin embargo, en el momento antes de que Subaru se viera obligado a lanzarse hacia Urat, una voz familiar rompió el silencio. Ya es suficiente. Subaru no es tu marido, así que deja de decir eso. Justo detrás de ella, en un techo que dominaba toda la batalla, Emilia reveló su ubicación al enemigo. Las palabras que Sirius había dicho parecieron irritarla como se esperaba, pero tuvieron el beneficio adicional de revelar la ubicación de Subaru y Beatrice, quien todavía estaba sentada en sus brazos. No quiero saber nada de ti, puta. Devuélvelo ahora y dejaré ir a estos dos. Su palma estaba extendida, apuntando a los cuerpos inconscientes de Julius y Cadomon. La amenaza era obvia, lo que solo hizo que Beatrice se molestara aún más porque Emilia respondió a las burlas del arzobispo en primer lugar. Sin embargo, considerando la forma en que se desarrolló la batalla, este resultado habría ocurrido independientemente de si mostraron o no su ubicación, lo que los obligó a intervenir. Nunca. Además, ¿qué clase de cónyuge atacaría el rostro de la persona que aman tan fácilmente? Emilia se llenó de ira indignada al tener que ver las hermosas imágenes que creó de Subaru siendo aplastado hasta convertirse en escombros. Mitad bruja, supongo que lo único que te importa es la cara cuando se trata de afecto. ¡Qué comprensión tan insulsa del amor verdadero! Mi marido es mi marido sin importar el recipiente en el que habite, maldito Ciprián. Varios cristales de hielo grandes fueron lanzados hacia Sirius, que ella evitó por poco con una esquiva oportuna. Me preocupo por él mucho más que por ti. Él no es un recipiente del que puedas abusar. ¡Ja! Las llamas y el hielo chocan una vez más en el aire, dejando trozos de hielo esparcidos por todo el camino adoquinado. Fue entonces cuando Emilia deliberadamente empujó la cabeza de Subaru más hacia su pecho para enojar aún más a Sirius. Cuidado, supongo. Su autoridad te está influenciando más de lo que crees, de hecho. Beatrice le gritó esto a Emilia, quien en ese momento estaba lista para salir a la calle y resolver esta disputa con Sirius de una vez por todas. Cada uno de ellos solo se alimentaba de la ira del otro, lo que aumentaba las probabilidades de que uno de ellos resultara herido. Si eso sucediera, no habría esperanza de victoria. Se llevarían a Subaru y ambos morirían. Si no recuerdo mal, ¿no le hiciste lo mismo a mi querido esposo una vez que se comió su nombre? Fue bastante fácil para ti atacarlo entonces, ¿no es así? Qué endeble era ese amor tuyo. La furia estalló en el pecho de Emilia, lo que solo la hizo empujar a Subaru aún más hacia su abrazo. Hacer enojar a Sirius en este momento se había vuelto tan importante como proteger a Subaru. No, podría ser incluso más. No nos gusta. No nos gusta. Lo detestamos. Lo despreciamos. Realmente lo despreciamos. Lo odiamos. Lo detestamos. Deja de interferir con nuestra alimentación, Tsu. Una gran pieza de un edificio cercano se elevó momentáneamente en el aire. Debajo de él, estaba Gluttony, quien finalmente se había recuperado del ataque anterior. Su cabeza todavía sangraba y parecía sentir un dolor considerable, pero estaba de nuevo en la pelea una vez más. ¿Cuál primero? ¿A quién deberíamos comer primero? Tantos objetivos jugosos que no se puede perder ninguno. Ni uno. Bebida glotona Tsu. Glotonería Tsu. El gran trozo de escombros fue arrojado hacia Emilia, Beatrice y Subaru, quienes actualmente estaban preocupados con los ataques de Sirius.
Sin duda, Gluttony planeaba atacar a Urag junto con los combatientes restantes, pero parecía que vio esto como la mejor oportunidad para una emboscada. Beako, sería genial si pudieras manejar eso. Emilia envió otro gran cristal humano que se estrelló contra la ubicación de Sirius. A petición suya, Beatrice se burló y miró la roca que se aproximaba con una pizca de temor en sus ojos. Cuéntale a Betty tu plan antes, supongo. De hecho, está muy cerca. La roca se acercó rápidamente, acercándose cada vez más a su posición mientras Beatrice se devanaba los sesos buscando un plan para lidiar con ella. Actualmente, ya había usado una proporción decente de su maná simplemente volando aquí y lanzando a Vita y Minya. Tal como estaban las cosas, carecía del poder suficiente para lanzar al Shamak, pero incluso si pudiera lanzar ese hechizo, sería un desperdicio usarlo en una roca. En cambio, intentaría apuntar a ambos arzobispos y sellarlos. Esto dejaba solo una opción. Murak, de hecho. El peso de todos los cuerpos en los brazos de Emilia se aligeró considerablemente. Además de eso, la tensión en su cuerpo disminuyó lo suficiente como para que pudiera emplear algunas maniobras evasivas antes de que los escombros pudieran hacer contacto. ¿Qué dijiste, Pico? Saltar. Saltó en el aire cuando la piedra chocó con su posición original en el techo, creando una cortina de humo momentánea por todo el polvo que levantó. Entonces no puedo atacar a uno de ellos, y el otro puede recuperarse instantáneamente de todos mis ataques. Emilia apretó los dientes y comenzó a considerar seriamente sacar a Subaru de este caos y regresar con refuerzos. La idea era una tontería, ya que cuando regresaran, esos otros dos luchadores seguramente estarían muertos. Sin embargo, arriesgar la seguridad de Subaru al continuar interactuando con estos monstruos hacía que huir fuera aún más tentador. Ve, agáchate, de hecho. La semielfa inmediatamente cedió a la advertencia de Beatrice, cuando una fuerte ráfaga de aire atravesó la cortina de humo sobre su cabeza. Habría acabado con ella por completo si Beatrice no hubiera detectado el ataque cuando salió del portador. Afortunadamente para ellos dos, el humo debajo del ataque permaneció imperturbable, lo que le permitió a Emilia esconderse una vez más de la vista de los enemigos. KKH. El borde irregular de su arma atravesó a un cultista de brujas tras otro, dejando a los hombres vestidos de negro esparcidos por los caminos de ladrillos de la capital. Solo unos pocos lograron detectar su presencia y él apenas intentaba ocultarla. Hombre, esto realmente es un desastre. No he tenido que usar tantas técnicas en mucho tiempo, será mejor que consiga un aumento por todo mi arduo trabajo. En toda la ciudad, probablemente había matado a más de 100 cultistas, aunque el número probablemente era mucho mayor cada vez. Desde la perspectiva de un extraño, parecía estar en varios lugares a la vez, sin embargo, la razón detrás de esta ilusión era en realidad aún más ridícula. Bueno, eso no es un espectáculo. Frente a él estaba el castillo real de Lugúnica, actualmente asediado por la mayor parte de los cultistas restantes. Con batallones de caballeros aniquilados en la entrada, fue sorprendente que los cultistas del forraje pudieran haber sido capaces de tal hazaña. La única persona que quedaba allí era un hombre de cabello verde con una armadura pesada. Parecía estar manteniendo a raya a toda la legión de cultistas de brujas por su cuenta, a pesar de estar levemente herido y probablemente sin maná. Esto provocará una gran risa. En un instante, casi todos los cultistas restantes fueron completamente aniquilados por el espectador secreto de su batalla. Naturalmente, el caballero de pelo verde observó este espectáculo con sorpresa y asombro. Bueno, entonces, su figura de repente se volvió traslúcida, como si la luz misma todavía estuviera tratando de hacer frente al hecho de que esta persona había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Cómo estás? El pelo de la espalda del hombre se erizó, cuando la presencia apareció detrás de él tan rápido que apenas podía seguir los movimientos de la figura. Sin dudarlo, blandió su espada para enfrentar la amenaza. Clack, oye, eso no es muy agradable. Deberías saludar a tu salvador con una sonrisa, ¿verdad? Su golpe fue detenido con un simple movimiento de muñeca.
El hombre estaba seguro de que su espada era lo suficientemente resistente como para cortar mármol como si fuera mantequilla, pero el agresor había logrado detenerla como si nada. Pipa, espera, ¿no eres un enemigo? Al ver su espada bloqueada con una herramienta tan poco ortodoxa, el caballero no pudo evitar sentir vergüenza por la facilidad con la que lo habían dejado en ridículo. Relajó la empuñadura de su arma y retiró la espada a una posición protegida. Eso es lo que quería decirte, pero parece que mi sorpresa falló. El desconocido volvió a guardar la pipa en uno de sus bolsillos, dejó escapar un suspiro y levantó las manos en señal de derrota. Esa fue una velocidad increíble. El caballero peliverde enfundó su espada una vez que vio que las intenciones del agresor no eran hostiles. Pensar que se enfrentaría a dos oponentes diferentes para superar su velocidad. Y en el mismo día, nada menos. No sería tan sorprendente si aún pudieras seguirme. La próxima vez me aseguraré de darlo todo. Ambos se rieron ante esa afirmación, pero por diferentes razones. El intruso no pudo evitar sentirse avergonzado de haber evaluado la fuerza de este hombre lo suficientemente baja como para intentar un truco como acercarse sigilosamente a él, y el hombre de cabello verde todavía estaba tratando de procesar el hecho de que esta persona ni siquiera había dado todo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó su nombre al caballero de cabello verde por respeto, momento en el cual el tipo con armadura rápidamente lo aceptó. Marcos Hildark, caballero comandante y capitán de la Guardia Real. Marcos inclinó levemente la cabeza mientras lo presentaba, implícitamente agradeciendo al hombre por intervenir cuando lo hizo. Encantado de conocerte, Marcos Hildark, caballero comandante y capitán de la Guardia Real. Ante la declaración burlona hecha por el desconocido, Marcos se quedó atrapado preguntándose qué era lo que este tipo estaba fumando en su pipa. Este no era momento para bromas, estaban masacrando gente a diestra y siniestra. Puedes simplemente llamarme Marcos. También te pido que te abstengas de esas bromas tuyas hasta que esta situación se resuelva. Marcos recuperó rápidamente su estatura como caballero real, comprobando gradualmente el estado de cada uno de los miembros caídos de su batallón para comenzar a tratar a cada uno de ellos con magia curativa. Había algunos que no podía reconocer, pero el conjunto le decía todo lo que necesitaba saber. Oye, solo estoy tratando de agregar un poco de ligereza a este lugar sombrío. Siguiendo a Marcos y él se acercó y comprobó el pulso de cada uno de sus hombres, el bromista intentó entablar una pequeña charla con el tenso caballero, pero fracasó estrepitosamente. Bueno, Marcos-san, me atrevo a decir que si lograste vislumbrar mis movimientos, estos gruñidos no deberían haberte planteado un gran problema. ¿Cómo terminaste en esa situación precaria de todos modos? Planteó una pregunta interesante, ante la cual Marcos guardó silencio. Pedirle a un caballero que divulgara una derrota era como pedirle a un padre que renunciara a su hijo. Fue la secesión de un voto sagrado que habían hecho para protegerse unos a otros. Supongo que no tengo otra opción. Si alguien pudiera derrotar a ese monstruo, serías tú. Ante esto, los ojos del desconocido brillaron con un renovado interés. No había venido aquí para cazar monstruos, pero si su intuición era correcta, donde quiera que estuviera este oponente también sería la ubicación de la persona que estaba buscando. Era un arzobispo del pecado del culto de la bruja, recibe el título de gula. Antes de lanzar la invasión a gran escala de la ciudad, nos atacó mientras estábamos desprevenidos. Logré defenderlo, pero no antes de que matara a varios de mis hombres. Probablemente huyó hacia el distrito comercial. Marcos agarró la empuñadura de su espada envainada, molesto consigo mismo por dejar que el arzobispo escapara de su alcance. Puede que no haya sido una pelea fácil, pero el comandante confiaba en que si Glutoni no se hubiera retirado, podrían haberlo vencido. Dime lo que sabes sobre él. La figura sacó una espada de su bolsillo y envolvió un par de sus cabellos alrededor de ella. Bueno, esta no es la primera vez que nos encontramos con este cabrón en particular. Aparte de demostrar una velocidad y regeneración considerables, no he sido testigo de algunas de sus habilidades más infames. Si mal no recuerdo, la mayoría de nuestros datos provienen de los enfrentamientos de Subaru con él.
El capitán hizo una pausa por un segundo, acabando de recordar que Natsuki Subaru, de hecho, estaba vivo. Estuvo allí cuando Reinhard lo llevó ante el Consejo de Sabios y deliberó sobre su destino. Tendría que tener cuidado de no revelar demasiado. ¿No lo dices? Bueno, eso es bastante conveniente para mí. ¿Por qué es eso? Marcos no esperaba esa respuesta de este tipo y mucho menos la sonrisa en su rostro. Resulta que él es mi jefe, eso es todo. Su capa flotó detrás de él cuando el rostro de la persona estuvo brevemente expuesto a Marcos. Espera un minuto. ¿Estás? La persona desapareció antes de que Marcos hubiera pronunciado una sola palabra. Esto es intolerable, supongo. Beatrice le susurró esto a Emilia, quien estaba sentada con Beatrice y Subaru dentro de uno de los edificios abandonados que salpicaban el costado de la carretera. Inicialmente, uno podría pensar que su situación no era tan grave, pero con el contexto de lo que estaba sucediendo afuera, era imposible ocultarlo. Nosotros seremos quienes nos lo comeremos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Sí? Es por eso que hemos pasado todo el tiempo preparándonos, así podremos comer tsu. Ga. Salga ahora. Los dos arzobispos se estaban golpeando mutuamente, mientras simultáneamente nivelaban los escondites siempre previsibles con llamas y escombros. Con el resurgimiento de la gula, al menos tuvieron cierta seguridad de que Sirius no podía usarlos como rehenes, ya que el arzobispo de la gula no permitiría que los mataran antes de comerse sus nombres/recuerdos. Sin embargo, eso fue solo un consuelo de corta duración, ya que la autoridad de Warag para transmitir daño significaba que el imprudente modo de ataque de Gluttony terminaría matándolos a todos. TCH. Si pudiéramos agarrar a esos dos y escapar, podríamos irnos y dejar que estos dos acaben entre sí. Emilia chasqueó la lengua, observando la locura afuera con la respiración entrecortada. Ella absolutamente no permitiría que ninguno de los dos se llevara a Subaru, y estaba preparada para morir aquí si eso era lo que fuera necesario para mantenerlo a salvo. Sin embargo, sería una afrenta a todo lo que sabía sobre Subaru dejar que las dos personas que habían estado luchando junto a él simplemente enfrentaran su destino. Betty cree que deberíamos aprovechar esta oportunidad para alejar a Subaru de aquí y regresar para agarrar a los demás. De hecho, era un buen plan, pero suponía que podrían salir de su escondite sin ser notados. Emilia no estaba segura de poder hacerlo. Usar un hechizo como Shamak solo atraería la atención de ambos sobre el hecho de que estaban escapando, lo que sería una sentencia de muerte para los luchadores restantes. ¿Existe alguna posibilidad de que podamos atraparlos a los dos con una distracción en el momento oportuno? Señaló el montón de hombres inconscientes en la esquina de la calle, a lo que Beatrice se mordió la mejilla y golpeó con el pie. Podrás escapar de ellos cargándonos a los cuatro, supongo. De hecho, es más probable que uno de ellos se suelte en el caos resultante. El semielfo se sintió desgarrado. Sabía lo que Subaru haría aquí, ni siquiera era una pregunta. Sin embargo, también conocía las consecuencias realistas de sus decisiones. Era como si la obligaran a elegir entre el Subaru en sus brazos y el Subaru en su mente. No podemos arriesgar la seguridad de Subaru. Por favor, escucha a Betty. El espíritu parecía avergonzado de sí misma por decir esa frase en voz alta, pero si se trataba de cargar con la culpa de la muerte de dos personas al azar versus la culpa de matar a Subaru una segunda vez, sabía lo que quería hacer. Lo siento, Beako, pero sé lo que él querría que hiciera. Ladriloli sintió que su objeción se atascaba en su garganta, antes de enterrar su rostro en el hombro del inconsciente Subaru y llorar. Lo prometo, todos sobreviviremos. Tenemos que hacerlo. Rodeando a Subaru y Beatrice con sus brazos una vez más, Emilia dobló sus rodillas y se preparó para lanzarse por la ventana a la velocidad más rápida posible. Esta fue una apuesta, una grande. Chocar los tres atravesaron el edificio, su curso se dirigió directamente hacia los inconscientes Julius y Cadomón. Por la mirada de ambos arzobispos, parecía que ninguno de ellos estaba lo suficientemente cerca como para interceptarlos en su fuga. Date prisa. Emilia echó a Julius sobre su hombro, mientras Beatrice agarraba los brazos de Cadomón. Murak. Lanzando un último hechizo, Beatrice aligeró el peso de todos mientras cargaban a la ya sobrecargada Emilia.
Con esta disminución de carga, Emilia una vez más se levantó del suelo y salió disparada de la escena a la velocidad del rayo. Cuando despejaron el borde de la carretera principal, parecía que sus esperanzas de escapar finalmente se habían hecho realidad. ¿Dónde crees que estás, Tsu? En ese instante, Gluttony apareció detrás de los 5, enviándolos a todos volando de regreso al suelo. Su teletransportación le había permitido cortarlos en el momento decisivo. Su apuesta había fracasado, y Gluttony ahora se estaba tomando su tiempo para decidir cuál de ellos comería primero, decidiéndose finalmente por Subaru. Ah. Ahí estás. Muere. Sin importarle perdonar a ninguno de ellos, Sirius lanzó un ataque destinado a matar a todas las personas presentes. Una vez más, Gluttony fue brevemente incapaz de teletransportarse mientras observaba cómo la llama que se aproximaba se preparaba para destruirlos a todos. El ataque se desvió de su curso con un simple movimiento de la mano. Esta persona acababa de aparecer de repente, vestida con un kimono y empuñando una pipa cómicamente grande. HK. La gula ya no estaba sobre ellos tampoco, en cambio, todo lo que podían ver era un enorme cráter en el suelo donde él había estado parado. Creo que ya es hora de que consiga un aumento, ¿no es así, Susan? El lobo humano se giró con una sonrisa en su rostro, habiendo demostrado una vez más ser el hombre más fuerte del reino. Maldito. Asqueroso, petulante, mestizo. ¿Cómo te atreves? 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 Las cadenas de Sirius se balancearon con tal poder que el mismo suelo debajo de ella se cortó cuando los dos hicieron contacto. ¿Cómo puede estar pasando todo esto? Hace apenas unos momentos, su destino predeterminado había recompensado su paciencia al reunirla con su marido. ¿Y ahora? Bueno, eso no es muy agradable, ¿verdad? Acabamos de conocernos. Whoosh, rápidamente surgió otra bola de fuego de la nada y se lanzó sin piedad contra el desinteresado hombre lobo. Para sorpresa de todos, dio una larga calada a su gran pipa y no hizo ningún esfuerzo por esquivarla. Whoosh en su furia, cuando el primer hechizo hizo contacto, Sirius conjuró otro antes de que el humo se hubiera disipado y lo envió volando hacia Libel. Ella planeaba destrozarlo en algo incluso menos que pedazos. Boom, se escuchó una fuerte explosión cuando el aire se llenó de humo debido al abrumador aluvión de magia. Pequeños trozos de adoquines llovieron del cielo, haciendo pequeños ruidos que se asemejaban a un ligero granizo. Era más que imposible que alguien sobreviviera a tal ataque. Cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, un espectáculo ridículo recibió al arzobispo enfurecido. Rara vez puedo presumir ante los clientes, ¿sabes? ¿Podrías enviarme un par más? Libel volvió a mirar las reacciones de asombro de Emilia y Beatriz y dejó escapar una breve risa. Desafortunadamente, Subaru no estaba despierto para que él pudiera bromear, pero supuso que todo estaría bien por ahora. Con la forma en que surgió el caos alrededor de Subaru, Libel no tendría que esperar demasiado para tener otra oportunidad. Señor. Gracias por ayudarnos, pero por favor no tome a nuestra oponente demasiado a la ligera. Ella es realmente peligrosa. Emilia logró levantarse, recogiendo el cuerpo inconsciente de Subaru y la todavía petrificada Beatrice. Todavía era perfectamente capaz de luchar, pero con la apariencia de este extraño, estaba empezando a contemplar simplemente huir con Subaru y regresar con ayuda. Mientras pudiera contactar a Reynard y el resto del campamento, esta batalla podría clasificarse como una victoria. No hay necesidad de agradecerme, estoy bajo el empleo de Susan, así que supongo que debería agradecerles a ustedes dos por salvaguardarlo hasta ahora. Al principio, Emilia no parecía entender de qué estaba hablando Libel, pero rápidamente se dio cuenta de que se refería a Subaru. Tú, no te atrevas a llevártelo. Los mataré a todos. A todos. Los mataré a todos. Al ver su ataque disipado una vez más por otra persona que se atrevió a entrometerse en su reunión con Subaru, Sirius se puso furioso. Toda apariencia de estrategia fue arrojada por la ventana cuando el arzobispo de la ira lanzó ataque tras ataque contra el imperturbable Shinobi. Oye, solo dije un par.
Este pelaje me mantiene lo suficientemente caliente y el humo solo funcionará a mi favor, ¿sabes? Alibel se quejó de las grandes columnas de humo que surgían de los edificios en llamas al costado del callejón, pero justo después de terminar de hablar, acercó la boca a su pipa y dio otra calada profunda. Era simplemente irresponsable darle una cortina de humo a un shinobi. Detestamos. Despreciamos. Aborrecemos. Tú, cuyo nombre no sabemos. El arzobispo de la Gula, Royal Park, se teletransportó justo detrás de la espalda del hombre lobo congelado. Este hombre cuyo nombre no conocían. Él era realmente peligroso. Podían sentir eso. Sin embargo, eso también lo convirtió en un festín potencialmente más allá de cualquier cosa que jamás hubieran probado. Debe devorar sus recuerdos. Fu. Alibel giró la cabeza para afrontar la amenaza y expulsó la nube de humo directamente a los ojos de Roy. GGHK. La necesidad de cerrar los ojos, de parpadear, era abrumadora. El humo picaba. Le picó tanto que le lloraron los ojos y le dieron ganas de llorar. Roy sabía que habría consecuencias nefastas por cerrar los ojos y luchó por mantenerlos abiertos con todas sus fuerzas. Aún así, con los ojos apenas abiertos, Alibel desapareció. Su contorno se volvió uno con las nubes de humo, casi como si el hombre nunca hubiera estado allí. El arzobispo estaba asombrado de que algo así fuera posible. Esta no fue una forma de movimiento instantáneo, ya que cuando Roy empleó esa técnica, quedó un pequeño vacío de aire. Era más como si se hubiera desvanecido. Vamos, no llores, niño. Incluso si hubieras parpadeado, el resultado es el mismo. De repente, una mano estuvo sobre el hombro de Roy, pero la sensación fue tan breve que Roy se quedó contemplando si era simplemente un roce de viento. ¿Dónde? En este punto, incluso los cambios más breves en el aire estaban poniendo los pelos de punta a Roy. Un kunai salió volando del humo directamente hacia la cabeza de Roy. Fue tan rápido, ridículamente rápido. A pesar de que estaba enfrentando el ataque, no pudo esquivarlo por completo. ¡Gaa! El kunai se incrustó justo en su lengua colgante, clavándola en su hombro. Podría haberte maldecido en ese momento, ¿verdad? Entonces todo habría terminado para ti. Intenta esquivar un par de ataques más al menos. La escena era espantosa para el arzobispo. Su visibilidad se había reducido a solo unos pocos metros en todas direcciones, y el humo se hacía más fuerte minuto a minuto. Ahora su enemigo estaba completamente envuelto y burlándose de él. Su única opción era teletransportarse al techo de uno de los edificios que daban al callejón para mejorar su visibilidad, pero incluso entonces, la retirada pesaba mucho en tal decisión. La luz del cielo azul atravesó los ojos de Roy. Había escapado de la nube, pero no había visibilidad en la calle de abajo. Nunca antes Royal Park se había retirado en medio de la batalla. Rápidamente escaneó su derecha y su izquierda, confirmando que estaba completamente solo. No había forma de saber todo lo que ese semi-humano era capaz de hacer, salvo comerse sus recuerdos, pero era seguro decir que había escapado brevemente de los ataques de Alibel. Esta reconfortante idea le permitió orientarse y prepararse para volver a entrar en la lucha. Tengo que admitir que es bastante impresionante cómo te mueves así. El cuerpo de Roy, impulsado por el instinto, se giró y envió una patada devastadora hacia el hombre lobo sonriente que estaba detrás de él. Si no hubiera tenido la lengua clavada en el hombro, es seguro que habría gritado. Esta vez, para su fortuna, la patada conectó, enviando una cantidad inhumana de fuerza recorriendo el cuerpo de Alibel. Según cualquier estándar normal, esto habría significado el final para un oponente antes de que supiera que lo golpeó. Sin embargo, esta persona no podía ser medida según ningún estándar normal. Maricón, el lugar donde había estado Alibel era aire viciado, un mechón de cabello que caía a su lado era la única señal de que había estado allí. Clon.
Roy apenas se estaba dando cuenta de que no había estado peleando con el enemigo real desde que esto comenzó. Probablemente Alibel todavía estaba en el mismo lugar donde estaba cuando Roy realizó su ataque inicial. No nos vemos, ahora he desviado tu atención, el ataque en realidad fue desde cualquier otro lugar. A pesar de haber examinado su entorno, de alguna manera, cuando se dio la vuelta, Kinse-Kunai de todas direcciones estaban a solo unos centímetros de su cabeza. Era inconcebible. Solo uno de sus clones era capaz de hacer esto. Esta persona era un monstruo de monstruos. Exclamación de cierre por los pelos, su segundo teletransporte llegó a tiempo. Cayó de rodillas, respirando entrecortadamente. El daño comenzaba a acumularse por toda la lucha que había librado antes. Primero Subaru y Julius, luego ese semielfo y Sirius. Incluso con su capacidad para curarse a sí mismo, había un límite y estaba cerca. Impresionante. Oye, ¿sabes que eres la primera persona en escapar de eso? Bueno, aparte de mí de todos modos. Roy se congeló, solo divagaciones confusas corriendo por su cerebro. Esta era la primera vez que un oponente lo frustraba tan completamente. La muerte de su hermano Lie comenzó a pasar por su mente mientras el destino que le esperaba no parecía diferente. ¿Era esto lo que había estado sintiendo en sus momentos finales? Correr. Corrermos. ¿Deberíamos correr? Sí, deberíamos correr. Ah. Muere. 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 Sirius y Alibel permanecieron en su punto muerto, bolas de fuego emergieron aleatoriamente del humo y convergieron sobre él, Emilia, Beatrice y los rehenes inconscientes. Era el pináculo de la fuerza lo que se interponía entre ellos y ese monstruo. Tiene un vocabulario realmente limitado, Alibel suspiró mientras enviaba más y más ataques lejos de ellos con una sonrisa casual. Fue un poco presuntuoso de su parte entrar al campo de batalla sin saber nada, pero considerando la naturaleza extraña de su empleador, Alibel decidió hacer una excepción. Señor, gracias por salvarnos, Emilia, por obligación, sintió que necesitaba agradecerle una vez más a esta persona. Su intervención había evitado una muerte segura, pero también se había puesto en grave peligro al ganarse enemigos del culto de la bruja. Ah, palabras tan sentidas no deberían estar dirigidas a mí. Simplemente recomienda mis servicios a todos tus amigos y estaremos igualados. Beatrice y Emilia estaban tratando de determinar la asociación del semihumano con Subaru, pero tenían problemas para reunir el valor para preguntarle. Si este hombre estaba al tanto de su historia con Subaru, había una posibilidad distinta de cero de que también pudieran ser considerados enemigos. Después de todo, cumplen todos los criterios. Sin embargo, todavía era algo que había que abordar. ¿Puedo preguntar cuál es tu relación con Subaru? Emilia preguntó con dificultad para respirar. Oh, Susan. Él es mi empleador. Verdadera inclinación por los problemas. Mientras dice esto, aparta la mirada de los ataques que se aproximan y se ríe a carcajadas. Por un momento, tanto Beatrice como Emilia sienten que se les atasca la voz en la garganta, ya que el ataque de hechizos de fuego no paraba. Ese no deberías enfrentarte a la pelea, supongo. Alibel empezó a reírse un poco. Esto no es una broma, de hecho. Todos podríamos. Cogió su pipa gigante y la giró hacia abajo, cortando la columna de humo y disipando los hechizos restantes que Sirius había lanzado. Hizo esto, sin apartar la mirada de Beatrice o Emilia ni por un segundo. Sí, esa es exactamente la cara que pone Susan cuando aparezco detrás de él mientras está en la ducha. Ambos lo miran con los ojos muy abiertos, sin estar seguros de si deberían sorprenderse por lo que acaba de decir o de lo que acaba de hacer. Sin embargo, pasó un momento antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo. No me malinterpretes, esa mujer es peligrosa. Solo quería presumir un poco, eso es todo. Se giró para mirar al todavía enfurecido Sirius con una expresión fría como una piedra en su rostro. La velocidad a la que pasó de las bromas a la intención asesina envió escalofríos por la columna de Emilia y Beatrice. El chico que acaba de atacar a mi doble también es un problema, pero tiene demasiadas oportunidades. Solo mis clones deberían ser suficientes para manejarlo.
Su análisis, como siempre, fue acertado. Teniendo en cuenta que se había dejado expuesto a ser maldecido con el primer ataque que le hizo a Alibel, era seguro para él delegar a Roy en sus dobles. Esta mujer, por otro lado, apestaba a juego sucio. No sería tan simple como matarla para eliminarla como obstáculo. Esa mujer es Cyrus Romane Conti, arzobispo de la ira del pecado. Supongo que su autoridad le permite transmitir sentimientos y emociones a los demás. Me temo que eso no es lo peor. También puede transmitir daño a todos los que están dentro de ella. De hecho, una habilidad verdaderamente repugnante. Alibel chasqueó la lengua ante la noticia, entendiendo ahora por qué las heridas de Cyrus fueron compartidas entre Subaru, Cadomon y Julius. La mayoría de sus movimientos estaban orientados a matar. Esto resultaría realmente problemático. Ella también está obsesionada con Subaru por alguna razón, no podemos dejar que se acerque a él o de lo contrario lo tomará y huirá. Emilia dijo esto, inconscientemente abrazándolo con más fuerza, mientras le hacía un gesto a Cyrus con un desprecio residual en sus ojos. Tiene sentido ahora, Susan siempre ha sido un imán para la locura. Por otra parte, tampoco me quedaría con él si fuera aburrido. Por un segundo, Alibel pareció consciente de lo que acababa de decir, llamándose indirectamente loco, pero su rostro no traicionó ninguno de esos pensamientos a las dos chicas que lo observaban. Podemos llevarlo con nosotros, supongo. De hecho, está en peligro cuanto más tiempo permanezca aquí. Alibel se rascó el cuello, tratando de pensar en una manera de decir lo que estaba pensando de la manera menos grosera posible. Sin embargo, finalmente se lamentó y simplemente les dijo claramente: no sería un guardaespaldas responsable si simplemente entregara a mi amigo a personas que no conozco, ¿verdad? Además, si usamos a esa mujer como métrica, lo más probable es que ustedes dos también estén locos. Los dos sintieron frustración por un breve momento, pero una vez más, no pudieron encontrar las palabras dentro de ellos para negar el comentario casual de Alibel. ¿Qué tipo de persona llegaría tan lejos como para cerrar una ciudad entera para poder cazar a alguien que aparentemente no quería tener nada que ver con ellos? ¿No había sido toda esta situación culpa suya? La muerte de Subaru, la dura sobrecorrección y ahora el escape de Sirius habían sido el resultado directo de sus propias acciones. Sé loco, supongo que tienes razón. Lamento que no hayamos sido conscientes de tu posición. Emilia soltó a Subaru y lo recostó junto a Alibel. Podía sentir sus manos temblar, el peso del cuerpo de Subaru había dejado sus brazos sin nada. Oye, no hay necesidad de estar tan deprimido por eso. Susan no querría hacer llorar a una chica bonita, ¿verdad? Déjame manejar esta situación y todos podréis resolver esto cuando él despierte. La semielfa miró la forma inconsciente de su antiguo caballero y trató de descubrir qué hacer en esta situación. Al principio se había sentido agradecida de poder sobrevivir tanto tiempo, y eso seguía siendo cierto. Sin embargo, una nueva sensación de vacío pesaba sobre sus hombros. Incluso ahora, después de todo lo que he hecho. Todos los errores que he cometido. De alguna manera, esto nos ha llevado a esto otra vez. Como siempre fue antes. He sido completa y absolutamente ineficaz. Sus esfuerzos no habían sido suficientes. Los daños colaterales en esta ciudad, la fuga de su prisionera y ahora incluso su propia vida. ¿Cómo era posible que, incluso estando inconsciente, Subaru todavía fuera responsable de limpiar sus desastres? Aquí era donde esperaba tomar una posición, para finalmente comenzar a devolver parte de la confianza que tan voluntariamente le habían brindado su bando, sus amigos y la persona a quien le debía lo inimaginable. Sé cómo puedo enfrentarlo así. Lo perseguí, le lancé madeas y puse en peligro las vidas de todos en esta ciudad. No hay forma de mirarlo y decir honestamente que he cambiado. Muchas de estas decisiones no habían sido simplemente suyas, pero la desesperada semielfa ya no quería ponerse excusas. Debería haberle dicho a Otto que pusiera fin al embargo comercial en el momento en que se enteró. Debería haber dejado solos a Reinhard y Felt cuando le dijeron que Subaru no estaba allí. Debería haber escuchado a Beatrice cuando dijo que Subaru no querría volver a hablar con ellos nunca más.
En cambio, había huido de sus responsabilidades. Cálmate, de hecho. Esa persona problemática me está transmitiendo todas esas emociones, supongo. Beatrice miró a Emilia y trató de hacerla entrar en razón. Ese mismo sentimiento agonizante también se estaba hundiendo profundamente en su corazón, lo que Beatrice había atribuido a la autoridad de Sirius. En realidad, esto no tuvo nada que ver con Wrath. Los propios sentimientos de Beatrice también se habían agitado violentamente ante la astuta observación de Alibel, sin embargo, carecía de la capacidad de diferenciar entre esos sentimientos y los que sentía mientras estaba bajo la influencia de Sirius. ¿Ustedes dos quieren ser útiles? Les agradecería que tomaran a todas esas otras personas heridas y las trasladaran a un lugar seguro. No se preocupen, le haré saber a mi jefe esclavista que trabajaron horas extras. Alibel le sonrió a los dos y le dio unas palmaditas en la cabeza a Beatrice con la mano. El gesto no pasó desapercibido ni para Beatrice ni para Emilia, quienes se dieron cuenta de que esta persona era alguien que entendía bastante bien a Subaru. Después de todo, así era exactamente como Subaru los había tratado en situaciones similares en el pasado. Esto es... He estado tan absorto en todo lo que hemos estado haciendo mal que ni siquiera me detuve a preguntar. Emilia se puso de pie, tomando abruptamente la mano de Beatrice y haciendo contacto visual con el hombre lobo que se reía entre dientes. ¿Qué haría Subaru? Subaru nunca se quedaría deprimido en un momento como este. Encontraría alguna oportunidad de ayudar, aunque fuera en la forma más pequeña. Eso era todo lo que importaba. ¿Y qué si hubieran hecho cosas terribles? ¿Y qué si ellos fueran los responsables de esta pelea? Cada uno de ellos respondería por sus acciones a su debido tiempo, pero eso solo sería posible si ganaban esta pelea aquí y ahora. La certeza de la victoria que les había brindado la presencia de Alibel era lo único que les permitía el lujo de pensamientos tan sombríos, pero eso no era más que un espejismo. No existía la certeza, especialmente en una caótica lucha a vida o muerte entre dos guerreros. Quizás todavía habría víctimas. Quizás hay personas aquí a las que solo ellos podrían ayudar. Después de todo, ambos eran bastante expertos en magia curativa. No se conformaría con nada menos que su mejor esfuerzo. Emilia miró a Beatrice, asintió rápidamente en la dirección hacia donde quería mover los cuerpos heridos y volvió a mirar a Alibel. Ahora estaba de espaldas y estaba completamente frente a su enemigo. No había nada más que necesitara decirles, su papel había quedado claro. Beako, por favor lanza Murak sobre estos dos y los pondremos a cubierto. Beatrice miró a Emilia, sorprendida al escucharla usar ese apodo para ella una vez más, pero al final cumplió con sus instrucciones. Ambos recogieron los respectivos cuerpos de Cadomón y Julius y los arrastraron lentamente hacia una pared de hielo que quedó del choque inicial de Emilia con Sirius. Ahora bien, creo que es hora de probar las aguas, ¿no estás de acuerdo? Alibel tenía una sonrisa astuta mientras rápidamente evacuaba su posición original y se acercaba a Sirius. Por un breve momento, Subaru iba a quedar desprotegido, pero esto fue a propósito. ¿Ah? Tú, perro sarnoso, finalmente has decidido dejarnos en paz. En verdad, el hombre lobo es la antítesis del amor al que aspiro. Para ti, cuya naturaleza perenne es la del traidor, buscas destruir nuestra amo como lo hiciste con Iris. ¡Qué lástima! Comenzó a caminar hacia Subaru, a pesar de que la trayectoria de Alibel se despejó marcándola como objeto de un ataque inminente. Fue cuando llegó a menos de un pie delante de ella, que el cuerpo de Alibel desapareció rápidamente. Mi amor. Ah. Qué gozoso, qué dulce es este sentimiento. A pesar de todas las tribulaciones, volviste a mí una vez más. No puedo soportar estar separado un momento más. Sirius saltó hacia adelante, sus cadenas moviéndose rápidamente a su lado mientras se acercaba rápidamente al lugar donde su marido yacía inconsciente. Quizás por mera coincidencia, una de sus cadenas bloqueó un kunai que había sido lanzado desde su punto ciego. Por un momento giró la cabeza y encontró uno de los kunai de Alibel en el suelo. Impresionante, descubriste mi farol. Aunque, por lo que parece, es posible que hayas tenido suerte.
Inmediatamente, Sirius se impulsó hacia arriba y miró hacia abajo para ver dónde acababa de aparecer Alibel. A diferencia de Gluttony, que tenía una apariencia de mente táctica, a Sirius no le preocupaba la importante ventaja en velocidad e inteligencia que poseía su oponente. Lo único que le importaba era llegar al cuerpo de Subaru antes de que alguien pudiera detenerla. Normalmente estarías muerto ahora mismo, te maldije unas 5 veces con mi primer ataque. Sin embargo, parece que los efectos de esos también se distribuyen. Gracias a Dios, no usé mis mejores movimientos. Tan rápido como dijo esas palabras, varios kunai más emergieron del humo y fueron derribados por las cadenas de Sirius. Por lo general, era una mala idea describirle las debilidades de uno a un enemigo, pero Alibel esperaba poder obtener una reacción de ella que pudiera usar para comprender mejor su habilidad. Maldición. Ah, ya veo. Sí, eso es propio del hombre lobo. Tú, cuya existencia no tiene amor, maldices este mundo con tu supervivencia. Ahora, no quieres herir mis sentimientos, ¿verdad? Por otra parte, supongo que sería igual de lamentable salir sin causarme ningún daño, así que supongo que estás en lo cierto. Al instante, Sirius puso una mano en su pecho y dejó escapar un suspiro exasperado. De repente, su cuerpo se había vuelto muy difícil de mover. Era como si la gravedad misma se hubiera vuelto 10 veces más fuerte. Inicialmente confundió esto con una habilidad, pero... Veo que lo estás sintiendo ahora. Yo también, así que no digas que esto es injusto, ya sabes. Alibel apareció sin su camuflaje justo a su lado, el hombre lobo también jadeaba con fuerza mientras comenzaba a caminar hacia ella a paso firme. ¿Qué hizo? I. Cada sílaba que salió de la boca de Sirius fue arrastrada. Solo el movimiento de su boca era tan agotador que no había podido terminar la burla que había preparado para él. No puedo lastimarte directamente, pero al menos puedo restringir tu movimiento por el momento. Esta maldición gradualmente te irá agotando tu mana hasta que te desmayes. La respiración de Alibel se volvió más regular, pero todavía estaba trabajando inmensamente para evitar mostrar signos de fatiga a su enemigo. Esto al menos erosionaría su voluntad de seguir luchando por el momento. Todos esos hechizos que lanzas te ponen en déficit. Incluso con una gran reserva de maná como la tuya, todos llegan a su límite eventualmente. Creo que continuaré jugando contigo hasta que lleguen los guardias. El hombre lobo sonrió, sacando un par de kunai más, antes de decidir cómo quería continuar. Cada pequeño daño que le infligiera a Sirius se reflejaría en él, eso era seguro. Sin embargo, estaba más que dispuesto a sufrir algunas heridas pequeñas si eso le ayudara a pasar el tiempo. Tepu, ¿realmente estás? Maldito. Tú. Deberás permanecer sin amor para siempre. Por un breve momento, la ceja de Alibel se arqueó. Puede que tengas razón, pero de todos modos nunca me han interesado demasiado cosas como esa. La gente hace un gran entretenimiento, así que mi vida realmente no es mala. Él mostró una sonrisa con dientes y perezosamente arrojó uno de sus cuchillos directamente hacia ella, reteniendo deliberadamente su poder para que el cuchillo tardara más en golpear. Sirius apenas lo esquivó, su cuerpo comenzó a caer hacia abajo mientras la maldición continuaba quitándole maná. ¿Ves lo que quiero decir? En verdad, de esto se trata, ¿no? Tú más que nadie deberías entender que, después de todo, los cultistas de brujas acaban con vidas inocentes para entretenerse constantemente. Resulta que yo me divierto cazando monstruos. Los ojos de Sirius mantuvieron su mirada maníaca, tal como lo habían hecho con cualquier otra persona que ella había matado. Fue anulador, inyectado en sangre y simplemente siniestro. Sin embargo, para un hombre como Alibel, esos ojos eran lo único que podía hacerle sonreír. Fue porque tenían una verdadera intención de matar. El próximo tiene un efecto secundario genial, estoy emocionado de ver cómo reaccionarás. Alibel, sin mucho entusiasmo, arrojó otro kunai a Sirius, esperando que ella finalmente sucumbiera a su maldición inicial y fuera golpeada por su kunai.
Balancearse en cambio, con su último estallido de energía, logró bloquear el kunai con una cadena. Fue enviado volando hacia el cielo mucho más allá de la nube que todavía los rodeaba a los dos. Había necesitado usar todo el maná restante para reunir fuerza en su movimiento para bloquear el ataque, y cayó inconsciente justo después de completarlo. Bueno, parece que ganó. Alibel no le dijo esto a nadie mientras miraba el paisaje vacío. La vista enojó al hombre lobo, quien hace unos momentos tenía una audiencia que lo adoraba por todas sus increíbles hazañas. Todo lo que queda por hacer ahora es llevarte con algunos de los guardias supervivientes antes de que me desmaye. Susó un brillo de metal desde lo alto del cielo captó la vista de Alibel. Era el kunai que Sirius había lanzado momentos antes de que ella se desmayara. No estaba demasiado preocupado por eso en este momento, ni tampoco por Roy, ya que probablemente también habían quedado atrapados en las consecuencias de la autoridad de Sirius. Sin embargo, cuando vio el camino por el que caía su kunai, sus ojos se abrieron como platos. Golpe al final, el kunai encontró su marca en el cuerpo desprotegido de Natsuki Subaru. «Te amo». La voz le habló con ternura. «¿Qué? ¿Dónde estoy?» Estaba oscuro, un reino de nada más que sombras y su mente. No había nada aquí, ni siquiera un cuerpo para que él pudiera comprender la nada que lo rodeaba. «Te amo, te amo, te amo, te amo tú». Las palabras se susurraron en su oído una y otra vez. Fueron habladas con tanta suavidad, pero algo se sentía mal. No podía evitar la sensación de que aquellas palabras eran un presagio de desastre. No es bueno. La atracción del sueño lo atraía con creciente intensidad. Había poco que pudiera hacer para resistir esta fuerza abrumadora que amenazaba con arrastrar su conciencia a un sueño aparte de pensar. No tenía un cuerpo con el que distinguirse del vacío en el que existía. Asqueroso y vergonzoso, nada más que el resultado de uno mismo, vanguardia. Sí, creyente en el amor, qué pecador, qué sucio eres. Tan digno de despeño. Perezoso. Eres realmente perezoso. Una voz le gritó con petulante vigor. ¿Qué estaban pensando? ¿Que un tipo como este me echaría a la calle cuando estaba satisfecho? ¿No debería haber sido obvio desde el principio si conocías tu lugar? ¿Quién eres tú para interponerse en mi camino? ¿Una molestia? ¿Un obstáculo? Soy el hombre más satisfecho del mundo, alguien que no se preocupa por nada y solo desea perseguir sus alegrías simples y vivir una vida plena, tranquila y libre de avaricia, y sin embargo, interferirías en eso para invadirlo ahora sin pensar. Mi espacio. Desde cualquier enfoque lógico, esto indicaría una clara infracción de mis derechos. Otra voz, mezclada con despecho, dirigió su ira hacia él. De repente pudo sentir unas manos y un rostro. Tenía manos y cara. Tal vez. Quizás podría agregar más funciones. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ella continuó sus susurros con creciente fervor, renovada emoción por él a medida que él se acercaba cada vez más a unirse a ella en este lugar. En ese momento, cualquier resto de sus propios pensamientos había desaparecido de su mente. La próxima vez. Piensa para sí mismo. Cuando la sensación comenzó a regresar a él, la existencia ingrávida que acababa de experimentar había sido reemplazada por una superficie dura y fría. Su espalda fue la primera parte de su cuerpo en indicarle a su cerebro su nuevo entorno. La conciencia de Subaru comenzó a resurgir, pero inmediatamente fue dominada por un fuerte dolor de cabeza. Fue como si toda la sangre de su cuerpo decidiera correr hacia su cerebro. Si le quedara algo de comida en el cuerpo para vomitar, sin duda se desmayaría por las abrumadoras náuseas que acompañaron a ese dolor. ¿Qué está pasando? No estaba simplemente atrapado en esas sombras. La llanura cubierta de hierba que lo rodeaba era de un verde vibrante, aparte de las ocasionales flores rojas y naranjas brillantes. Seguramente esta no era la capital. Recorrió todos los lugares que había visto a lo largo de su viaje en este mundo, pero ninguno coincidía con el extraño paisaje que llenaba sus ojos. De hecho, el lugar en el que se encontraba ahora no se parecía a ningún lugar que hubiera visto en Lugúnica.
Todas mis heridas todavía están aquí, así que supongo que puedo descartar que vuelva a ser Isekai. Ni siquiera estaba seguro de si lo habían enviado de regreso a su viejo mundo, o tal vez incluso a uno nuevo. Por lo que sabía, podría haber sido transportado a algún lugar de la Tierra. No es que quisiera considerar ese pensamiento en lo más mínimo. Sobre todo, esperaba permanecer en el mundo con todos sus camaradas. Camaradas, oh. Lo olvidé. La brisa tranquila se convirtió en un frío silencioso. La hierba dejó de balancearse y las hojas que caían se congelaron en su lugar. Al principio, Subaru solo podía sentir pánico. Había tanta gente a la que había puesto en peligro. Cadomon y Julius fueron los primeros en los que pudo pensar. No era exagerado decir que todos ellos habían estado al borde de la muerte hace apenas unos momentos. No creo que esta sea la otra vida, se inclinó sobre sus rodillas y se puso de pie. Sus dos piernas todavía estaban muy tambaleantes, así que por ahora lo mejor que podía hacer era caminar lentamente. Realmente espero que Cadomon y Julius estén bien. Nunca podría mirar a sus familias a los ojos si fuera yo quien hiciera que los mataran. Subaru puso una mano sobre su pecho, sintiendo su ritmo cardíaco dispararse de acuerdo con su creciente ansiedad. La mera perspectiva de que cualquiera de los dos muriera era algo que no quería considerar. Era algo que simplemente no se podía permitir después de todo lo que habían pasado. Hola. Llamó al campo abierto, girando nerviosamente la cabeza hacia la línea de árboles. Esperaba que al menos una persona estuviera allí con él, pero en ese momento parecía que estaba completamente solo. ¿Hay alguien ahí? Mientras cojeaba hacia los árboles, la respiración de Subaru se hacía cada vez más rápida. Según todos los indicios, debería sentirse aliviado de estar solo después del infierno que acaba de experimentar. Sin embargo, el costo de ese silencio tranquilo fue una inquietud más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Por favor. Alguien. Sus pasos se hicieron más rápidos y pronto comenzó a correr lentamente. Mientras tanto, sus pensamientos corrían sobre todo lo que había experimentado hasta ahora. Su tumultuosa primera semana en la finca Astrea, la batalla del gato y el ratón entre él y ese asesino, los vínculos que construyó con el viejo Rom, la batalla que acababa de librar con sus nuevos amigos. No podrían serlo. Esos eran reales, no estoy solo imaginando cosas. Subaru resopló en el aire como si fuera el de un planeta alienígena. Había comenzado a cuestionar sus recuerdos, su propia existencia. Lo que le acaba de pasar. Fue entonces cuando... gracias a Dios. Frente a sus ojos, en un trozo de hierba aplastada, yacían los cuerpos inconscientes y respirantes de Julius y Cadomon. Ambos estaban tirados en el pasto, durmiendo sin ninguna preocupación en el mundo. Ambos resultaron gravemente heridos, al igual que Subaru, pero estaban vivos. Y quizás aún más importante, real. Ahora, Subaru se reclinó hacia atrás sobre un árbol, dejando que soportara su peso mientras dejaba escapar un profundo suspiro de alivio. Se había evitado lo peor. Sus dos compatriotas habían sobrevivido y habían escapado del peligro. Al menos no estaría solo atrapado en este escenario de pesadilla. Luego giró la cabeza hacia otro trozo de hierba justo al lado del de ellos. Allí encontró algo que nunca hubiera esperado ni en sus sueños más locos. ¿Quiénes son estos dos? El cuerpo de una hermosa semielfa de cabello plateado y su gran espíritu, pacíficamente dormidos.